historia de la cegua y sus raíces. Las mujeres se sentaron a la mesa. Ambas vieron hacia la ventana la retirada completa del escaso sol que las alumbraba. La oscuridad cubrió todo a su paso, trayendo consigo una noche muy helada. Entonces, Amelia se levantó y tiró unos trozos de leña a la chimenea y la encendió. Después, puso una manta negra en los hombros de su huésped para que se guardase del frío. Finalmente, volvió a sentarse. Cada una ocupaba un extremo de la mesa, mientras que la lámpara en el centro preparaba el escenario. «Te decía que nadie conoce mi verdadera historia», dijo Amelia. «Mi origen viene de tiempos remotos, te hablo de la época del inicio de la colonia española, desde el descubrimiento de Nicaragua el 12 de octubre de 1502, hasta los años 1527 con el pronunciamiento del requerimiento del rey don Fernando, y 1529 con el nombramiento del gobernador Pedro Arias. Grandes extensiones del territorio nicaragüense todavía no estaban poblados, sino hasta que se dio la invasión y genocidio. La colonización comenzó justo en el occidente y parte de las Agoupyes con la fundación de León y Granada, las ciudades más antiguas del país, desde las cuales la corona española imponía su dominio. La costa caribe fue la zona más dura e impenetrable de estas tierras, porque una expedición requería atravesar la espesa selva pantanosa y enfrentar la agresividad de los nativos. Gracias a eso, las tribus de los nativos que allí habitaban, se salvaron de ser torturados, explotados y asesinados por los españoles invasores que pretendían doblegar su voluntad y forzarlos a trabajar sin recibir ningún tipo de remuneración. Por otro lado, la suerte que corrimos las tribus del Pacífico y centro del país fue devastadora. A pesar de que hubo resistencia de nuestra parte, ellos terminaron sometiéndonos. Yo era la hija mayor de Alícaro, un descendiente del Calachún y Nicarao, y quien en el futuro se convertiría en un comandante de insurrección. Mi padre, que toda su vida había hablado la lengua náhuatl, se opuso a la imposición del nuevo reglamento que una vez más España nos imponía con las disposiciones legales del rey. Era obligatorio hablar una sola lengua, el castellano, para propiciar una mejor comunicación entre los delegados de la corona y los nativos. Así el patrón mandaría y su esclavo obedecería. De esa manera, las distintas lenguas que hablábamos en las tribus fueron calladas para siempre. Solo sobreviven las que actualmente se hablan en la costa caribe, incluyendo el inglés. Otra imposición era profesar una sola religión, reconociendo únicamente a la Iglesia Católica como religión oficial del territorio recién descubierto, o dicho de otro modo, recién invadido. Para nosotros los nicaraos fue muy difícil aceptar esos cambios, puesto que el catolicismo implica adorar a un solo Dios. En cambio nosotros toda nuestra vida habíamos rendido reverencia a Tamagastad y Zipatonal, creyendo que eran los dioses creadores de todo lo que conocíamos. En consecuencia, el politeísmo y el sedentarismo desaparecieron. Ahora los nativos cambiamos los palos de pescar por bueyes y arados, pues era obligado trabajar de sol a sol sembrando el maíz y los frijoles, que eran cultivos introducidos por los españoles. A partir de ese momento, ya no fue necesario sobrevivir solo a base de la pesca y recolección de frutas, dado que, al menos, nos enseñaron otras formas de obtener alimento. Junto a la agricultura llegó la ganadería, que posteriormente se convirtió en la segunda actividad económica más importante del país. Te hago un recuento de todo esto para que veas que mi vida no fue fácil, principalmente en el año 1529, cuando Pedro Arias de Ávila fue gobernador de la provincia. En ese año mi padre fue apresado cuando se enteraron de que él estaba organizando una rebelión en contra de los colonos, que ya se sentían dueños de nuestras tierras y del escaso oro. No es tanto el hecho de que se apropiaran de las tierras y el oro, sino que también se sentían dueños de nuestro pellejo. En la historia ya había registros de un enfrentamiento de nuestra ascendencia contra los españoles en el año 1523, en la primera expedición de Gil González. Como represalia del intento de rebelión que comandó mi padre, el gobernador mandó quemar nuestra choza. Vi cómo sacaban a patadas a mi madre y se la llevaban arrastrada y con las manos atadas. Supe por medio de uno de ellos, que no dejaba de parlotear, que la llevaron a la ciudad recién inaugurada. Allí la humillaron y la insultaron mientras se revolcaba en el suelo suplicando piedad para sus hijitas. Pese a todas sus súplicas, le cortaron la cabeza cuando se resistió a obedecerlos. A mis 3 hermanas menores las montaron en una carreta que iba con rumbo al puerto, desde donde fueron enviadas a Panamá y Perú para ser vendidas como esclavas. En ese tiempo, la venta de esclavos se había vuelto una actividad lucrativa para Pedro Arias, dado que con eso pretendía recompensarse a sí mismo por las pocas ganancias que le dejaba el escaso oro que obtenía de las minas. A mí me llevaron al centro de la Plaza de León, posteriormente me ataron a un poste completamente desnuda. Después,
Vi que hicieron una barrera de palos rollizos a un extremo de la plaza y colocaron 8 perros rabiosos. Mi padre fue uno de los primeros jefes principales primitivos en ser arrojado a la jauría, luego lanzaron a los demás, que en total eran 16. Ver a mi padre ser atacado por esas fieras fue espantoso. Sin embargo, yo no tenía opción de dejar de verlo por un instante, puesto que mis verdugos me estaban obligando. Cuando todos los 16 hombres fueron muertos a mordidas, entonces los sacaron y los ensartaron en garrotes que les introdujeron por el ano hasta hacérselos salir por la boca. Finalmente, fueron expuestos en la plaza pública, como una muestra para todos aquellos que en el futuro quisieran levantarse en contra del dominio español. En cuanto a mí, a la medianoche me lanzaban baldes de agua fría. No les importaban mis súplicas, por el contrario, golpeaban mi espalda y pantorrillas con garrotes de roble. Algunas de sus mujeres abofeteaban mi cara, dejándola hinchada. Me aporreaban tanto que ya no me quedaban fuerzas, más bien les suplicaba que me mataran de una vez. Permanecí atada en la plaza durante 3 días, expuesta a la inclemencia del abrasante sol y las gélidas noches. Asimismo, soportando la pestilencia de los cadáveres que todavía permanecían colgados. Era tan fuerte el hedor que ni ellos mismos lo toleraban, mucho menos la ciudad vecina. Hubo un momento en el que nadie estaba vigilando, así que con mañas logré soltarme tan rápido como pude. Al verme libre salí corriendo en dirección a la espesa selva. No había avanzado ni un par de minutos cuando innumerables hombres iban tras de mí, pisando mis talones. Escondida detrás de un árbol quise pasar desapercibida, con tan mala suerte que me agarré sin darme cuenta de un panal de abejas africanizadas. Al instante, me ensartaron cientos de aguijones, que puedo asegurarte que cada piquete lo recuerdo cual si hubiese sido hoy. La causa de mis primeros gritos de horror era venial, comparado con lo que ellos me hicieron después. Me hallaron en el suelo a orillas de una quebrada. A pesar de que yo había perdido el conocimiento, y viendo ellos el estado en el que me hallaba, no tuvieron compasión de mí. Uno a uno me fueron violando hasta dejarme desangrada. Antes de perder completamente la noción del tiempo y del espacio, logré contar al menos 18 cerdos de los más de 60 que me seguían. Después de que abusaron de mí, me creyeron muerta, por lo que me dejaron botada. Más tarde, ya bien entrada la noche, escuché pasos de alguien que caminaba en dirección a la quebrada en donde me habían dejado al borde de la muerte. 2 figuras estaban frente a mí, pero yo tenía tan inflamada la cara que no pude verlos, solamente escuché lo que hablaban. Ya no sobrevivirá, señor Tait Daijoan hombre de voz ronca. Estoy consciente de eso, respondió el Teite, pero no me he de morir, ni ha de morir esta criatura sin que yo le haya conjurado para que encuentre su camino y propósito en la vida. Un día entenderá que su existencia está ligada a la búsqueda de algo que ha perdido su raza. En nombre de las bestias del campo y los engendros de la oscuridad, desde hoy esta criatura será llamada la cegua. Ella será el azote de las principales calles de Nicaragua, especialmente de León y Granada, será el rescate de nuestra cultura, será toda una leyenda. Al momento, sentí que mi cuerpo recuperaba fuerzas sobrenaturales. Traté de ponerme en pie, pero resbalé y caí de frente en el agua de la quebrada. No ha existido alguien que se espante de ver su propia imagen como me horroricé al ver mi cara reflejada en el agua. Mi cara de yegua concordaba con el nuevo nombre que me había dado el Teite. La cegua era lo mismo que yegua, a diferencia de ciertos rasgos humanos que aún conservaba. Mi cabello ahora lucía largo, me llegaba a las rodillas. Mi altura descomunal también me sorprendió. 3 metros era toda una locura en comparación a mi estatura habitual de 1 metro con 60 centímetros. Las manos seguían siendo humanas, al igual que el resto de mi cuerpo, no obstante, mis pies eran cascos enllantados. Mis ojos eran decididamente más grandes que los de una lechuza, con un negro profundo que casi me consumía. Era un híbrido, mitad mujer, mitad bestia. En tanto que logré adaptarme a mi nueva imagen, supe que el Teite y su acompañante ya no se encontraban ahí. Esa misma noche comprendí lo que tenía que hacer. Dado que yo no había muerto, todavía no me tocaba ningún espacio en el cielo y menos en el infierno. Entonces, un mensajero me dio a conocer la existencia de este pueblo. Augures, un pueblo creado por el gran jefe para ser habitado por la gente que le sirve. Aquí vivimos las leyendas de las que tanto se hablaban en Nicaragua hasta antes de la generación Millennials. Ahora ya no es tanto porque con el tiempo nos han olvidado, ya sabes, por esos aparatos que tienen a muchos andando como zombies. Aquí vive la taconuda, el cadejo, la serpiente emplumada, el cuero, la carreta en agua, arrechabala, el muerto de la ceiba y chico largo. También, aquí viven las personas que son compradas por el gran jefe, pero eso te lo contaré mañana.